En el número 22 se encuentra la Odisea de Homero, un escrito datado en el siglo VIII a.C. en Grecia. Está recomendado por 13 de las 20 listas analizadas. Es un relato épico de la vuelta a casa del héroe Odiseo, Ulises, para nosotros, tras la guerra de Troya. Junto a la Ilíada supone el origen de la literatura occidental, escrito en el dialecto jónico griego, lo que hace la obra atemporal manteniéndose actual a pesar de los siglos transcurridos es la amena descripción del viaje, las aventuras e historias de seres fantásticos. En su relato hay ciertas expresiones que se van repitiendo y dan un toque singular. Por ejemplo, la aurora temprana de dedos rosas, retoño de Zeus, Ulises mañanero, rico en talentos, sufrido de entrañas, palabras que escapan del vallar de los dientes. Supone una recopilación escrita de poemas creados para ser cantados por los aedos y están reunidos en 24 cantos. Se puede dividir la obra en 3 partes. La primera parte, que serían los 4 primeros cantos, es la telemaquía. La segunda parte, que relata el viaje de Ulises, las aventuras marinas, serían del canto quinto al número 13. Y la última parte, en la que ya ubica a Ulises en Ítaca. Y son los últimos cantos, del canto número 14 al 24. Vamos a ir analizando cada uno de los cantos. En la parte de la telemaquía, en el canto 1, los dioses deciden en asamblea sobre el regreso de Odiseo. Homero invoca a la musa para que cuente la historia del héroe, Ulises. La ojizarca, de ojos azules, Atenea, se presenta al discreto Telémaco, hijo de Ulises, bajo la figura de Mentor, que es el rey de los Tafios, exhortándolo a que parta en busca de noticias de su padre, para saber si ha muerto en su viaje de retorno o por el contrario continúa con vida. Con esas noticias podrá liberar a su madre del acoso al que está siendo sometida por los pretendientes, que se disputan su amor y que poco a poco están consumiendo todos los bienes familiares. En el canto 2, Telémaco reúne en asamblea al pueblo de Ítaca para echar a los pretendientes de su casa. Se destapa el ardid de Penélope para retrasar la unión con ningún pretendiente a los que tenía prometido casarse una vez que hubiera terminado una prenda del sudario de su suegro, una prenda que tejía durante el día y destejía por la noche para no terminar nunca. Telémaco emprende su viaje a Pilos junto a un grupo de fieles voluntarios y lo hace a escondidas de su madre. En el canto número 3, Telémaco viaja a Pilos para informarse sobre su padre. Llega a Pilos, donde lo recibe Néstor Gerenio, guiador de caballos, narrándole el regreso de otros héroes de la guerra de Troya y negando conocer la muerte de Ulises. Le aconseja partir hacia Esparta, donde se encuentra Menelao. Quizás él tenga noticias de su padre y le ofrece el acompañamiento de su propio hijo, Pisístrato. En el canto 4, Telémaco viaja a Esparta para informarse sobre su padre. En Esparta, Menelao, el de rubios cabellos, que estaba celebrando la boda de su hijo, narra a Telémaco lo que conoce sobre su padre, quien se encuentra retenido en la isla de Ogygia por la ninfa Calipso. Mientras tanto, en Ítaca, el grupo de pretendientes, al enterarse del viaje de Telémaco, planean su muerte a su regreso. La parte 2 del viaje de Ulises en sus aventuras marinas, canto 5, Odiseo llega a Esqueria, de los Feacios.
Zeus ordena a la ninfa Calipso dejar libre a Ulises, y ésta cumple las órdenes de Zeus, pero le ofrece la inmortalidad a Ulises y se queda con ella. Ulises, sufrido de entrañas, prudentemente se disculpa ante la ninfa, reconociendo su superioridad sobre la de su mortal esposa, pero aún así elige marchar de vuelta a casa. Construye una pequeña balsa que en 20 días de viaje debe llevarlo hasta la fértil Esqueria, pero antes de la llegada, Poseidón, que guarda rencor a Ulises por haber dejado ciego a su hijo Polifemo, hunde la nave. Ulises consigue salvarse gracias a la diosa Ino, que le aconseja abandonar la nave y cubrirse con un velo sagrado, que le entrega y que deberá devolver al mar cuando alcance la orilla. Aún con esta ayuda, la llegada a la orilla se hace muy cruenta, sumiendo en el sueño a Ulises al quedar a salvo. En el canto 6 se narra el encuentro de Odiseo con la princesa Nausica. En Esqueria, reina de Feacios, Atenea intermedia con Nausica, hija del rey Alcino, para que acuda al río a lavar la ropa. De ese modo, al despertar Ulises de su sueño, ve al grupo de muchachas y, armándose de coraje, se aproxima para pedirles ayuda. Nausica, a pesar de verlo despojado de ropas y bienes, queda impresionada por sus formas y porte, y decide ayudarlo dándole un vestido y manto, y guiándolo hasta la ciudad. Llega a tal su impresión por Ulises que le desea de marido para sí, y prefiere dejarlo a las puertas de la ciudad para evitar los comentarios de los aldeanos al verla llegar con un hombre. En el canto 7, Odiseo está en el palacio de Alcino. Ulises llega hasta la casa de Alcino, guiado por Atenea, en forma de moza, y éste le recibe quedando impresionado por el héroe, hasta el punto de ofrecerle la mano de su hija. Ante el rechazo de Ulises, Alcino decide ayudarlo en su viaje de regreso, ofreciéndole naves y hombres que lo acompañen. Canto 8, Odiseo es agasajado por los feacios. En Esqueria se celebra una fiesta en honor a Ulises, en la que éste deslumbra con un impresionante lanzamiento de disco. Cuando Ulises rompe a llorar escuchando la historia del caballo de Troya cantada por un Aedo, el rey Alcino le pide que cuente quién es y cuáles son sus desventuras. Canto 9, Odiseo cuenta sus aventuras, los cicones, los lotófagos y los cíclopes. Ulises cuenta su viaje desde que dejó Troya. Primero estuvieron en Ismaro, tierra de los cicones, tierra que destruyó y saqueó, repartiendo el botín y mujeres entre sus hombres, a los que intentó convencer para huir rápidamente. Pero estos no hicieron caso y se quedaron en la playa bebiendo el vino y matando reses, con lo que dieron tiempo a los cicones a dar la voz de alarma a sus vecinos, que llegaron a la playa para dar muerte a muchos de los suyos. 10 días estuvieron después navegando hasta llegar a la tierra de los hombres lotófagos, gente que solo de flores se alimenta. Algunos de sus hombres probaron la flor de loto, olvidando con ello las ganas de volver. Tuvo Ulises que meterlo a la fuerza en las naves. Llegaron después a la tierra de los cíclopes, pueblo sin ley, ya que cada cual da la ley a su esposa y a sus hijos, sin pesar en los otros. No siembran ni labran campos, y sin embargo allí todo germina. Se encontraban Ulises y sus hombres en la Quea, una isla frente a la tierra de los cíclopes. Pero quiso ir Ulises a explorar la tierra de los cíclopes, hallando la cueva de Polifemo, hijo de Poseidón. Y aprovechando la ausencia del dueño, comieron su queso y su vino, mientras esperaban la llegada para pedirle
sus dones de huéspedes. El temor que les causó la llegada de Polifemo los llevó a esconderse en el fondo de la cueva, y al ser descubiertos quedaron presos, y se los fue comiendo de dos en dos. Consiguieron escapar al día siguiente, gracias a un plan urdido por Ulises para clavar un tronco ardiente en el ojo del cíclope. Plan que le evitó ser devorado por Polifemo, pero le trajo el odio eterno de Poseidón. Canto número 10. Se narra la historia en la isla de Éolo. Continúa Ulises narrando su viaje. Tras la huida de la tierra de los cíclopes, llegan a la isla de Éolo, donde habita el hipódata Éolo, padre de 12 hijos, 6 varones y 6 hembras, unidos entre sí. Allí se hospedaron durante un mes, y a su partida Éolo les entregó una bolsa con los vientos del oeste, que de ningún modo debían abrir. Pero sus hombres quisieron saber el botín que encerraba el presente de Éolo, y con ellos escaparon los vientos, que llevaron de vuelta las naves a la isla de Éolo, de donde fueron expulsados de forma abrupta. Navegaron día y noche, durante 6 días, para alcanzar el 7º día la isla de los Lestringones, que eran gigantes antropófagos que devoraron a casi todos los hombres de Ulises. Los que consiguieron escapar llegaron a Eea, isla habitada por la hechicera Circe, hermana de Eetes. Circe ofrecía un poderoso licor que hacía a los hombres olvidar su patria y doblegaba su voluntad, encerrándolos como a cerdos. Ulises, desoyendo los consejos de Eurícolo, el único de sus hombres que había visto todo lo sucedido con la hechicera, decide ir a salvar a los cautivos. Finalmente Circe se enamora de Ulises y le hace juramento de liberarlos a todos. Consigue retenerlo un año y después lo deja marchar, haciéndole valiosas recomendaciones sobre su viaje de vuelta, entre ellas la conveniencia de visitar al difunto adivino Tiresias en el inframundo, para pedir más consejos. Canto 11. El descenso al Hades y el encuentro con Tiresias, quien aconseja a Odiseo sobre su regreso. Ulises desciende a la morada de Hades por la ruta que Circe le había recomendado. Ya allí, en el inframundo, realiza el sacrificio de un cordero de negros vellones cuya sangre tenía Ulises que proteger hasta que llegara Tiresias. Tiresia le augura un difícil regreso a Ítaca. Tras la conversación con Tiresias, sale del espectro de entre los muertos la madre de Ulises, Anticlea, a quien había dejado viva a su partida en Ítaca. Además, el espíritu de algunas mujeres destacadas que le narran las historias de sus maridos y de algunos combatientes muertos en la guerra de Troya. Incluso el espectro de Hércules aparece. Canto 12 se narra la historia con las sirenas, también con Escila y Caribis, con la isla del Sol, Ogygia y Calipso. Con los consejos de Circe de poner cera en los oídos de sus hombres y amarrarse él mismo de pies y manos, consigue superar el paso entre los cantos de las sirenas. Los consejos de Circe le sirven también para escapar de las mortales Caribis y Escila, y así llegar hasta Trinacria, la isla del Sol. Pero llegados a esta isla, los hombres de Ulises desoyen las órdenes de éste de no tocar las reses que allí había, ya que eran del dios Helios. Con la afrenta realizada, Helios pide a Zeus que les castigue, y de ese modo Zeus lanza un rayo que destruye la nave, dejando por único superviviente a Ulises,
Lo que viene después es la llegada de Ulises a la isla de la ninfa Calipso, donde se halló retenido hasta partir hacia Esqueria. Canto 13, los feacios despiden a Odiseo y se narra la llegada a Ítaca. Ulises sale de Esqueria, acompañado por navegantes feacios. Al llegar a Ítaca, se le presenta nuevamente Atenea, y en esta ocasión lo hace sin simular otras formas. Ulises le dice que no había podido adivinar en las ocasiones anteriores que era ella quien estaba detrás de aquellas presencias. Le alaba el ser prudente y no correr a buscar a su esposa y su casa. De ese modo podrá probarla a ella y probar a aquellos sirvientes fieles. Le aconseja ir en busca de Eumeo, su fiel porquero, desde donde, disfrazado de mendigo, podrá tramar su plan de venganza. La última parte, en la que se narra el retorno de Ulises a Ítaca, comprende los cantos del 14 al 24. El canto 14, que Odiseo está en la majada de Eumeo. Allí, en la casa de Eumeo, no revela su verdadera identidad, mientras va preparando la venganza contra los pretendientes, prometiendo a Ulises ir a por su hijo, librándolo de la emboscada que le tienen preparada. Canto 15. Telémaco regresa a Ítaca. Atenea ayuda a Telémaco en su regreso, aconsejándole ir a casa de Eumeo, el porquero, antes de volver a la suya. Mientras tanto, Eumeo relata sus orígenes a Ulises y cómo llegó a estar al servicio de su padre, tras ser vendido por aquellos que lo arrancaron de sus regios orígenes. Canto 16. Telémaco reconoce a Odiseo. A la llegada de Telémaco, Atenea aconseja a Ulises que le revele su verdadera identidad y que con ello tramen la venganza. Telémaco se muestra receptivo y feliz por la vuelta de su padre. Canto 17. Odiseo mendiga entre los pretendientes. Y Telémaco se vuelve a casa para ver a su madre y lleva a Ulises a mendigar entre los pretendientes, como primer paso en su plan. Solo es reconocido por su perro Argos, que fallece frente a él después de 20 años de esperas. Canto 18. Los pretendientes vejan a Odiseo. En su casa, disfrazado de mendigo, Ulises es vejado por los pretendientes. Incluso recibe una pedrada de uno de ellos. Llega Arneo, conocido como Iro, un verdadero mendigo, y reta a Ulises. El reto es tan bien acogido por los galanes que llegan incluso a ofrecer el privilegio de sentarse a la mesa con ellos en el futuro a aquel que salga ganador. Mientras todos se sientan en corro a verlos, el dilema de Ulises, conocedor de su fuerza, es si darle golpe tal que lo lleve a la casa de Hades o simplemente tumbarlo. La victoria de Ulises le abre la puerta de un cierto respeto y posición en la casa. Canto 19. La esclava Euriclea reconoce a Odiseo. Ulises envía a Telémaco a dormir y decide entrevistarse con las criadas y con su misma esposa para comprobar la lealtad que le profesan. Una de las criadas le increpa y es reprendida por su esposa. Al hablar con Penélope, comprueba los ardides que ha utilizado para no unirse a ninguno de aquellos pretendientes. Rechaza ser aseado por las criadas jóvenes y pide alguna más experimentada. Euriclea es la elegida. Lo había criado de niño y por ello lo reconoce al tocar la cicatriz de la pierna. Cicatriz que le hizo un jabalí un día cuando de niño salió a cazar con su abuelo. Se narra en este capítulo aquel incidente. Ulises
él exige a Euriclea que no revele su secreto. Canto número 20. La última cena de los pretendientes. Telémaco guarda todas las armas de su padre por orden de éste, para dejar fuera solamente las que han de servirle a él y a Ulises para luchar. Continúan algunos pretendientes vejando a Ulises, y se prepara lo que será la última cena de estos en la casa, mientras Penélope planea convocar un concurso de arco para decidir cuál será su próximo marido. Canto 21. El certamen de arco. Penélope saca el arco de Ulises, aquel que le regaló Ífito cuando aún era mozo Ulises. La muestra a los galanes y promete que se casará con aquel que consiga hacer pasar la flecha por los ojos de 12 hachas alineadas. El primero en probar el arco es su propio hijo Telémaco, queriendo probar su fuerza, que resulta no ser suficiente siquiera para arquear el arco. En este momento, Ulises confiesa a sus sirvientes, el porquero y el boyero, su verdadera identidad, dando muestra de ello con la cicatriz de la pierna, y estos le prometen fidelidad a él. Uno a uno van los galanes cogiendo el arco, pero le falta la fuerza suficiente para arquearlo. Ulises pide probar también, pero los galanes lo toman como ofensa, oponiéndose incluso en contra del criterio de la propia Penélope. Es Telémaco quien toma la palabra, pide a su madre que se retire y se dirige a los pretendientes, diciéndoles que solo él tiene la potestad para decidir sobre el arco de su padre, dándoselo a Ulises. Sin ninguna dificultad, Ulises tensa la cuerda y acierta con la flecha en las 12 hachas cuidadosamente colocadas por Telémaco. Tras esto, da la señal a Telémaco para que se inicie la lucha. Canto 22. La venganza. La lucha comienza atravesando la garganta de Antínoo con una flecha y la confesión de su identidad al resto de galanes. Eurímaco pide el perdón de todos, achacando la mayor culpa al ya fallecido Antínoo y prometiendo la devolución de todo lo consumido con intereses. Pero la ira de Ulises no puede ser aplacada por estas súplicas, ni por las súplicas que el resto de los galanes le dirigen antes de darles muerte. Ni siquiera la traición de Melantio el cabrero consigue frenar lo que había comenzado. Una vez le hubo dado muerte a todos, ordenó a las 12 siervas que le habían deshonrado, uniéndose a aquellos hombres, que ellas mismas retiraran los cadáveres para matarlas después junto a ellos. Que pierdan con sus vidas por siempre el recuerdo de aquellos amores que tuvieron con esos galanes, yaciendo con ellos en secreto. Y como fin, el desmembramiento del traidor Melantio. Solo quedó con vida el heraldo Medonte, por no haber cometido injuria contra Ulises, según le aseguró su hijo. Canto 23. Penélope reconoce a Odiseo. Odiseo marcha al interior de la isla para realizar un desagravio a Poseidón, según le había indicado Tiresias. Ni las palabras de su fiel sirvienta, ni las de su hijo, ni la visión del mismísimo Ulises convencen a Penélope de tener ante sí a su marido, al que sigue creyendo muerto. Es necesario que éste le cuente con todo detalle cómo construyó su lecho matrimonial a partir de un olivo, para que ella se convenza de estar frente al auténtico Ulises. Antes de terminar la noche, Atenea viene a advertirles del peligro que corren por la venganza
de los familiares de todos esos pretendientes asesinados. Canto 24. Hermes lleva a los pretendientes hasta el Hades, mientras se realiza un juramento entre todos los habitantes de Ítaca para mantener la paz. Las almas de los muertos viajan al Hades y cuentan lo ocurrido. Ulises va a visitar a su padre, Laertes. Los familiares de los pretendientes piden venganza por la muerte de los suyos y comienza una batalla. Es Atenea quien actúa de intermediaria para lograr un pacto en Ítaca que asegure la paz futura. El autor. Homero es un personaje oscuro que genera un gran debate, aún no resuelto. Una corriente defiende que es una sola persona. Otros, en cambio, defienden que es un grupo de personas. También se discute si es una persona real o ficticia. Incluso se baraja la opción de que realmente fuera el autor de la Ilíada, pero, por las diferencias que presenta con la Odisea, esta última sea obra de otra persona, que decidió otorgarse el mismo nombre del autor de la Odisea. En lo que sí parece haber más consenso es en el hecho de que tanto la Ilíada como la Odisea se tratan de poemas orales que fueron recopilados y transcritos en torno al siglo VIII a.C. y que en este recopilatorio no están todos los que eran. Por el hecho de ser el origen de toda la literatura occidental, por la atemporalidad de su lectura, por lo ameno que resulta su lectura, definitivamente yo sí lo incluiría dentro de los 100 libros de obligada lectura.